Vamos a revisar ahora el diseño acortante, que es el segundo esfuerzo que actúa en las vigas. Entonces, para las vigas eh, hay dos tipos de esfuerzos. Están los esfuerzos por flexión. Para este esfuerzo por flexión, lo que hacemos es calcular las áreas de los aceros longitudinales. El otro tipo de esfuerzo que se que se generan son los esfuerzos por cortante. Y para este tipo de esfuerzo se calcula el área de acero transversal, denominada área de corte. Y ya nosotros pues revisamos esta parte acá, cuando calculamos una cuantía requerida y calculamos un área de acero colocado, y lo que hacíamos era colocar una combinación de barras de tal forma que el área de acero a colocar sea mayor que el área de acero requerido. Ese mismo procedimiento nosotros lo vamos a revisar para el cálculo del área de acero acortante, o lo que se denominan los estribos o flejes. Entonces acá lo que haremos es determinar la separación de esos estribos longitudinalmente de acuerdo a los requisitos que establece la norma. Lo que hacemos nosotros es que tenemos una viga que está sometida a unas cargas. Esas cargas, como explicamos, las calculamos por medio de longitudes aferentes o por medio de proyecciones a 45 grados con respecto a los vértices de la losa, y nuestra viga que tiene una longitud. Entonces a esa viga calculamos un acero para momento positivo, a ese positivo que va en la fibra extrema inferior, y calculamos un acero para la parte superior, que es para los momentos negativos, o el acero constructivo en caso de que la viga no esté sometida a momentos negativos. Esto es lo que hemos calculado hasta el momento, el área del acero longitudinal. Y ahora lo que vamos a calcular es el área de acero transversal, y el área de acero transversal son estos estribos que son perpendiculares al eje longitudinal, y lo que vamos a calcular es la totalidad y la separación a lo largo de la longitud del elemento. Entonces va a haber una zona donde se requieren unos estribos, una zona donde hay unos estribos mínimos y una zona donde no se requiere. Y estos los calculamos de acuerdo a las fuerzas internas actuantes, que es nuestro diagrama de cortante. Las de acero por flexión las calculamos con nuestros diagramas de momentos. Entonces vamos a revisar cuáles son los requisitos que exige la NSR 10 para el cálculo de ese acero transversal y su respectiva separación. Entonces, el diseño acortante, según la NSR 10, en vigas se presenta por la tensión diagonal, por la combinación de esfuerzos de flexión y corte. Entonces, las vigas trabajan a este tipo de esfuerzos, como lo mencionaba, flexión y cortante. Y esa combinación de los esfuerzos de flexión y cortante hace que se generen unas fisuras de manera diagonal en la viga. Entonces nosotros tenemos nuestra viga, y cerca a los apoyos de la viga tratan de formarse unas grietas de esta forma,
las cuales se generan por la combinación de los esfuerzos de flexión y corte. Y para esas grietas nosotros tendremos que colocar un área de acero que sea capaz de absorber o coser esta franja de acá. Entonces lo que hacemos es que le colocamos como especie de unas grapas que absorben esos esfuerzos y cosen esas fisuras diagonales. El método de diseño acortante se basa en los requisitos de la norma ACI 318 de el 2009, que fue como nosotros eh, construimos nuestro código título C. Y básicamente lo de siempre, se debe cumplir que el cortante último actuante sea menor que la resistencia al corte, la cual es soportada por el acero transversal y el área transversal de la sección transversal del concreto. Entonces nosotros tenemos una sección transversal, esa sección transversal de concreto rectangular, pues tiene un área B por H, va a tener un área B por H, y para esa sección transversal nosotros calculamos el área de acero tanto para momento positivo como negativo. Para positivo, que estará en la parte inferior, es el acero longitudinal. Este va a ser un AS de acero positivo, y en la parte superior vamos a tener un área de acero por el momento negativo, y tendremos unos estribos. Y nosotros en mecánica de materiales ya sabemos que la fuerza de corte es una fuerza que es paralela al área de la sección transversal. Entonces aquí vamos a tener que va a actuar un cortante último de diseño, BUD. CSBUD es el cortante último de diseño, o la resistencia requerida al corte. Y acá lo que sucede es que esta fuerza de corte trata de cortar esta rama del estribo en la parte superior y trata de cortar esta rama del estribo en la parte inferior. Pero adicional a ello, él también trata de partir el área bruta que está trabajando, que es esta zona verde que aparece acá. Entonces, para los dos casos, la fuerza BUD es paralela a la sección transversal del área bruta del concreto que está absorbiendo esfuerzos y del acero transversal o los estribos. Entonces, lo que va a suceder acá es que mi cortante nominal, Bn, es la combinación de lo que soporta el acero al corte, lo que está en rojo. Entonces esta barra acá tiene un área de sección transversal que está cortándolo acá y que está cortándolo acá, pero también trata de cortar un área de sección bruta del concreto, es decir, BC. Con esto acá, lo que nosotros tenemos es la resistencia nominal, pero si deseamos de tener nuestra resistencia de diseño, recordemos que el método de la resistencia última lo que hace es que disminuye la resistencia nominal multiplicándolo por un factor de reducción de resistencia denominado phi. Entonces, para que sea resistencia de diseño, esta resistencia nominal de este lado debemos multiplicarla por phi y de este lado debemos multiplicarla por phi. Con eso nosotros tendremos el phi Bn, y el phi Bn es la resistencia de diseño.
Y lo que siempre se debe cumplir es que el phi-BN, que es la resistencia de diseño, que ese phi-BN sea mayor o igual que el cortante último de diseño, la condición de siempre. ¿Y cuánto es el valor de phi? Este valor para diseño de concreto reforzado al corte es de 0.75. Para el diseño a flexión, recordemos que el factor de reducción de resistencia es de 0.9. Entonces, esto es lo que siempre se debe cumplir, que la resistencia sea mayor o igual que la carga última actuante. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula ese esfuerzo de flexión? Pues ese esfuerzo de flexión será la carga última dividido sobre B por D. Eh, Tendremos entonces que el esfuerzo mayorado, BU, estamos hablando de esfuerzo. Si hablamos de esfuerzo, entonces esto es la carga última dividida entre el área de corte. Este será nuestro esfuerzo último actuante. La carga última de corte sobre el área de la sección transversal bruta que trabaja a cortante, BU por D, y donde BU es la fuerza cortante mayorada, BW es el ancho del elemento o el ancho del alma del elemento cuando no tiene sección rectangular, es decir, como si nosotros tuviéramos un perfil metálico. D es la profundidad efectiva o la altura efectiva. Y la resistencia al corte de diseño siempre debe ser mayor que la carga última de corte actuante. Eso que explicaba ahorita, que la resistencia de diseño debe ser mayor o igual que el cortante último mayorado. Y el código define en C.9.3.23 que el valor de phi es de 0.79, el factor de reducción de resistencia. Los requisitos de resistencia al corte según la NSR 10. Entonces, según la NSR 10, los requisitos de diseño al corte establece el código en C.11, que son los requisitos de diseño al corte, que esa resistencia al corte para los elementos diseñados de acuerdo al apéndice A, el diseño de secciones transversales sometidas a cortante debe estar basada en lo que mencionábamos, que la resistencia de diseño debe ser mayor o igual que el cortante último. Y el cortante último es la fuerza de cortante mayorada, es decir, nosotros tendremos que mayorar las cargas actuantes, construir los diagramas de cortante y de ese diagrama de cortante obtener el cortante último de diseño. Acá el BC es la resistencia nominal que aporta el concreto y BS es la resistencia nominal que aporta el acero transversal. ¿Cómo se calculan? Entonces, la resistencia nominal del concreto se calcula de acuerdo a los requisitos que establece C11.2, C11.3 y C11.11.
Y la resistencia del acero se calcula de acuerdo a los requisitos preestablecidos en C11.4, C11.9 y C11.11. Eh, ¿Qué más dice, los requisitos de C11.11.1? Lo que establece ese requisito es que el BN debe considerar pues aberturas si existen en los elementos, y BC pueden incluirse. Nosotros podemos tener secciones transversales en concreto que son huecas. Por ejemplo, si tenemos una sección transversal así, esta pared es la que realmente va a estar trabajando, ¿no? Entonces, ese vacío que se muestra acá no va a aportar resistencia al corte porque tiene ese vacío. Entonces, si tiene ese vacío, entonces no aporta la sección transversal de concreto reforzado ese vacío resistencia al corte. Los efectos de la resistencia a la compresión en este capítulo no pueden exceder valores de 8.3 megapascales, es decir, que la raíz de la resistencia a la compresión no puede exceder este valor de 8.3 megapascales, con las excepciones que se permiten en C11.1.2.1. Se permite usar valores de F' sub C mayores de 8.3 megapascales cuando se calcula el cortante para vigas de concreto reforzado o preforzado. No es el caso nuestro, nosotros solamente vamos a revisar vigas de concreto reforzado, y de acuerdo a los requisitos que se establecen en C11.4.6.3 y en C11.4.6.4 o en C11.5.5.2. ¿Qué más dice por acá? ¿Qué otros requisitos de diseño? Entonces, que se permite calcular un valor de cortante último en los apoyos de acuerdo a lo establecido en los numerales C.11.3.1 o C11.3.2, cuando se cumplen estas condiciones que se definen acá: que la reacción en el apoyo en dirección de corte aplicado introduce compresión en las zonas extremas del elemento, que las cargas son aplicadas en la cara superior del elemento, o que ninguna carga concentrada se aplica entre la cara del apoyo y la ubicación de la sección crítica definida en C.11.1.3 o C.11.1.3.2. La sección crítica se presenta a una distancia de la cara del apoyo, de acuerdo a lo que establece la NSR 10. Entonces, dice la norma que para elementos no preforzados, es decir, de concreto reforzado, se permite diseñar las secciones localizadas a una distancia menor a D, medida desde la cara del apoyo, para el cortante último calculado a una distancia D. Para elementos de concreto preforzado, se permite diseñar las secciones localizadas a una distancia menor que H medios desde la cara del apoyo para el cortante último calculado a una distancia H medios. Para elementos de gran altura, es decir, losas y zapatas, muros, ménsulas o cartelas, deben diseñarse las disposiciones que establece C.11.7 a C.11.11. Entonces, lo que nos está diciendo a nosotros la norma es que cuando nosotros tenemos una viga, que acá tengamos un apoyo
y que por acá tengamos otro apoyo y que en la parte superior esté nuestra viga, una viga en voladizo en este caso. La norma lo que nos dice es que para el diseño acortante nosotros no vamos a diseñar con el valor máximo que generalmente se presenta en donde están los apoyos, sino que vamos a diseñar entre luces a una distancia D de la cara del apoyo. Y a esa distancia D nosotros tendremos un valor denominado cortante último de diseño. Entonces de acá también vamos a tener un valor BUD entre luces. Acá recuerden que luces es la distancia que hay entre apoyos. Acá tenemos apoyo 1, acá tenemos apoyo 2 y esta será la luz. Entonces no determinamos, no calculamos el cortante último de diseño en el punto donde está el valor de cortante máximo, que es la reacción, sino que lo calculamos a una distancia D de la cara del apoyo entre luces. Pero si nuestra viga está en voladizo, el cortante de diseño lo asumimos en la cara del apoyo. Entonces acá en este voladizo, acá es donde vamos a tener nuestro BUD. Siempre entre las luces nosotros vamos a tener un diagrama de cortante que toca el 0. Tendremos que diseñar entonces para cada uno de los valores de ese cortante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada con intensidad de carga W, que nosotros tengamos esto aquí así. Entonces tenemos una viga que la vamos a idealizar como simplemente apoyada. Esa viga tiene unos apoyos y dichos apoyos tienen un ancho B. Esa es nuestra viga y realmente nuestra luz de cálculo es la distancia centro a centro de los apoyos. Dos columnas. Sí, los elementos que están en rojo son los apoyos de la viga y esos apoyos de la viga pueden ser otra viga o puede ser eh, una columna o puede ser un muro o puede ser un muro. Entonces la luz de cálculo que nosotros tomamos es la luz libre. Por ejemplo, acá tendremos una luz libre que la voy a denominar LN. Esa luz LN es la distancia a la cara de los elementos que están soportando la viga. Pero mi luz de cálculo es la distancia centro a centro entre los apoyos, lo cual significa que es como si nosotros tuviéramos esta distancia al centro de los apoyos en mi viga simplemente apoyada. Y en esa viga simplemente apoyada calculamos la carga última cuando hacemos la transmisión de carga a cada una de las vigas, la carga que llegue a la losa. Esa carga última y construimos nuestro diagrama de cortante, que en ese caso va a ser simétrico. Entonces por acá tendremos nuestro diagrama de cortante, que va a ser de esta forma. Y en nuestro diagrama de cortante vamos a tener
dos figuras que tocan el cero. Entonces acá vamos a tener una figura 1 y para esa figura 1 nosotros tendremos que hacer el diseño acortante de esta figura 1 hasta donde toque el 0 y tendremos una figura 2 y para esa figura 2 nosotros también tendremos que calcular el diseño acortante de esa figura 2. Y el diseño acortante es determinar la separación que hay entre los estribos longitudinalmente. El máximo valor de corte va a estar acá en la reacción, pero la norma lo que nos está diciendo a nosotros es que entre luces no utilicemos el máximo valor, sino que utilicemos una distancia de la cara del apoyo entre luces, y ese va a ser mi cortante de diseño, que será este valor de acá, que se denomina BUD, y en un ejercicio ya explicamos cómo lo calculamos. Entonces para esta figura 1 calculamos el BUD, que será el cortante último de diseño, el cual comparamos con la resistencia, del concreto, y si el cortante último es mayor que la resistencia del concreto, la viga requerirá estribos. Si el cortante último es menor que la resistencia del concreto, pues no va a requerir estribos, pero debe colocarse un área mínima de corte que exige la norma. Así como cuando nosotros calculamos los momentos, y si hay una zona de la viga que no está sometida a momentos, tendremos que colocarle la cuantía mínima para el cálculo del acero longitudinal a flexión. Lo mismo sucede para el diseño a corte. Lo que gobierna es que el cortante último de diseño sea mayor, si es mayor que la resistencia del concreto requiere estribos, si es menor no requiere estribos. Entonces nosotros tendremos que comparar con esto, pero si no requiere estribo, debe colocarse un área mínima de acero transversal o de acero de corte. Así como cuando hacemos ese diseño a flexión, pues tendremos que colocar un área mínima de acero longitudinal. Entonces no tomamos el valor máximo que va a estar en el apoyo, sino que lo tomamos a una distancia de la cara del apoyo entre luces. Eso es lo que dice la norma en ese apartado que estábamos mostrando y que estábamos leyendo. ¿Cómo proporciona la resistencia al corte el concreto? En elementos no preforzados, es decir, concreto reforzado. La norma nos dice que la resistencia nominal del concreto en el sistema internacional, de acuerdo a la fórmula C.11, raya 3, es 0.17 multiplicado por lambda, multiplicado por, esto es la raíz de F' sub C, me faltó acá la raíz de F' sub C, multiplicado por B, multiplicado por D. ¿Qué es lambda? Lambda es un valor que depende del peso específico del concreto. Y lambda es igual a 1 cuando el peso específico del concreto es de 2.400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, que son los concretos de peso normal. Tenemos tres tipos de concreto: concretos de peso liviano, normal y pesado. El valor de FIBC entonces también puede calcularse mediante un método más detallado. La norma nos dice, calcúlelo con esta formulita. Si quiere ser más exacto, calcúlelo con esta formulita que está acá. Y lo que nos dice ahí la norma es que la resistencia nominal del concreto es 0,16 por lambda por la raíz de F' sub C más 17 por ρ
por BUD sobre el momento último mayorado multiplicado por el ancho de la sección transversal por la profundidad efectiva, pero ese valor debe ser menor o igual de 0.29 por lambda por raíz de f' sub c por b por d en el sistema internacional. El valor de BC en la ecuación C11.15 no debe tomarse mayor que 1, es decir, la relación entre el cortante último de diseño y el momento último debe ser menor que 1, y MU ocurre simultáneamente con el cortante último en la sección considerada o en la sección que nosotros estemos analizando. ¿Qué dice la norma respecto a la resistencia que aporta el refuerzo cortante o el acero transversal? Recordemos que el BN es el BC más el BS. Ya aquí revisamos los criterios de BC y ahora vamos a revisar los criterios de BS. Los criterios de la resistencia al corte del acero van a depender del tipo de refuerzo a corte que nosotros estemos utilizando. Y ese refuerzo a corte lo podemos ubicar de distintas formas. Una primera forma es que si nosotros colocamos estribos perpendiculares al eje longitudinal del elemento. Es decir, yo tengo acá mi sección transversal. Por acá tenemos el eje longitudinal del elemento. Y los estribos que colocamos son perpendiculares al eje longitudinal del elemento, separados cada tanto, y ese cada tanto va a depender de los criterios que nos da la norma. Ahí tendremos refuerzo perpendicular al eje longitudinal. Otra forma puede ser para absorber los esfuerzos con malla electrosoldada colocada perpendicularmente al eje longitudinal del elemento. Entonces, malla electrosoldada, pues en un sentido viene un acero, y en el otro sentido viene el otro acero y es perpendicular al eje longitudinal del elemento. Con espirales, con estribos circulares o con estribos cerrados de confinamiento. Es otra manera como el acero absorbe los esfuerzos de corte. O pueden ser estribos inclinados, ¿sí? Pueden ser estribos inclinados que forman un ángulo con respecto al eje longitudinal. Esta figura que se muestra acá, aquí está. Entonces pueden ser estos estribos que van inclinados, y fíjense que aquí que el estribo lo que hace es que trata de coser esta fisura que se forma a 45 grados, que es el máximo de esfuerzo que se presenta al corte en el concreto reforzado en un ángulo de 45 grados. Estos estribos inclinados pues van a aportar más área de corte que si nosotros los pusiéramos perpendicular al eje longitudinal. Es otra forma como el acero puede absorber la resistencia proporcionada por el refuerzo cortante. Entonces, esta es con... ¿Sí, señor? O sea que, digamos, al colocar los estribos de esa manera, resisten más al corte que colocando a 90 perpendiculares, ¿sí? Es correcto, porque tenemos mayor área de corte cuando la varilla está en diagonal que cuando está perpendicular al eje longitudinal. Yo nunca he visto todo lo que dices, como así. En puentes se utiliza mucho este tipo de estribo porque las cargas son grandes, ¿sí? Y se utiliza una combinación de estribos inclinados
y también aporta resistencia al corte el acero longitudinal, el cual también se dobla para tratar de coser esta fisura que se muestra acá. Hay diferentes formas, lo importante es que la resistencia sea mayor que lo que actúa. En puentes esto se utiliza mucho, este tipo de estribos inclinados combinados con área de acero longitudinal inclinado, que lo que hace es que aporta resistencia para poder coser esta fisura a 45 grados que trata de presentarse. Entonces puede estar el refuerzo longitudinal doblado, que forma un ángulo de 30 grados o más, con el refuerzo longitudinal a tensión. Otra forma de que el acero aporte resistencia al corte. Entonces, la resistencia al corte proporcionada por el refuerzo de corte puede consistir en que podemos tener una combinación de estribos y refuerzo longitudinal doblado, o que podemos tener también espirales, estribos circulares, estribos de confinamiento cerrado, o que el acero al corte requerido sea proporcionado de acuerdo a alguno de los tipos de refuerzo mencionados desde A hasta E, y se calcula como simplemente la fuerza que soporta el acero es la diferencia que hay entre el cortante de diseño menos la resistencia al corte, pues en la condición de siempre que el cortante último de diseño sea mayor o igual que la resistencia nominal al corte, y esa resistencia nominal al corte, aquí es la resistencia que aporta el concreto más la resistencia que aporta el acero, lo cual significa que el cortante último de diseño mínimo sea igual a la resistencia que aporta el concreto más la resistencia que aporta el acero. Entonces, si conocemos cuánto es la resistencia última que obtenemos del diagrama de cortante y conocemos la resistencia del concreto que obtenemos de acuerdo a los requisitos de la NSR10 en C11, podemos determinar este FIBS, que es la resistencia de acero mínima requerida, es decir, nuestro FIBS requerido va a ser igual al cortante último de diseño menos FIBC. Este FIBC lo calculamos de acuerdo a los criterios que define la norma, y es utilizar esas fórmulas que se presentaban al principio: 0.17 por lambda por raíz de f' sub c por b por d. O si se quiere hacer un análisis detallado, entonces se utiliza la segunda formulita. Por acá estaba el aporte de la resistencia del concreto. Se me perdió esta que acá. Entonces, ¿cómo calculo BC? 0.17 por lambda por raíz de f' sub c por b por d en el sistema internacional, o si queremos hacer un análisis más detallado, 0.16 por lambda por raíz de f' sub c más 17 por rho por BUD sobre MU multiplicado por b por d en el sistema internacional. Con eso calculamos la resistencia del concreto. Entonces, resistencia del concreto de acuerdo a la formulita que nos da la norma, y el BUD lo obtenemos del diagrama de cortante con las cargas últimas mayoradas que actúan en esa viga. Cuando se utilice refuerzo perpendicular al corte, entonces nos dice la norma que en C.11 raya 15 que el cortante o la resistencia del cortante del acero es el área de corte multiplicado por el esfuerzo de fluencia al corte por la profundidad efectiva dividido sobre S. Es decir,
si deseamos saber cuánto es la separación de ese acero, pues simplemente la separación de ese acero va a ser igual al área de corte multiplicado por el esfuerzo de fluencia al corte por la profundidad efectiva dividido entre el BS requerido, y el BS requerido es el BUD menos el phi BC. Es de aclarar una cosa, que el esfuerzo de fluencia es diferente de el esfuerzo de fluencia al corte. El esfuerzo de fluencia solito se utiliza para el diseño a flexión, es decir, cálculo del acero longitudinal, y el esfuerzo de fluencia al corte se calcula, se utiliza para calcular el diseño de los estribos o los esfuerzos cortantes. Pero si el acero que nosotros vamos a utilizar consiste en estribos inclinados, entonces la resistencia que aporta el acero es el área del corte por el esfuerzo de fluencia del corte multiplicado por el seno del ángulo más el coseno del ángulo por la profundidad efectiva dividido entre S, que es la separación. Y alfa es el ángulo entre los estribos inclinados y el eje longitudinal del elemento. Y ese se mide en la dirección paralela del eje longitudinal. El valor de el BS requerido no puede exceder un valor máximo que equivale a 0.66 por la raíz de f' sub c multiplicado por b multiplicado por d. Y el código también nos define unos espaciamientos del refuerzo acortante, según lo que establece C11.4.5. ¿Qué es lo que nos dice el código? Que la separación centro a centro de los estribos no debe exceder de medios o 600 milímetros. S, que es la separación de los estribos centro a centros, debe ser el menor valor entre la profundidad efectiva sobre 2 o 600 milímetros, es decir, 60 centímetros. Cuando el cortante requerido, si el BS sobrepasa 0.33 por f' sub c por b por d, las separaciones que se definen aquí se reducen a la mitad. Es decir, que si mi BS requerido es mayor que esta expresión de acá, entonces las separaciones se reducen a la mitad, es decir, que S debe ser menor o igual el menor valor de d cuartos o 30 centímetros. Solo cuando el BS requerido excede este valor. Si no lo excede, entonces la separación que se coloca es esta separación que se define acá. Debemos colocar un área de acero mínimo al corte. Entonces, dice la norma que se debe colocar un área mínima de refuerzo para cortante en todo el elemento de concreto reforzado sometido a flexión, donde el cortante último exceda el 50% de la resistencia del concreto, excepto en los literales A a F, que tiene que ver con zapatas, losas. ¿Y a qué es igual esa área mínima de corte? Entonces esa área mínima de corte es 0.62 por raíz de f' sub c por b por la separación sobre el esfuerzo de fluencia. Pero esa área mínima de corte no puede ser menor que 0.35 por b por s sobre el esfuerzo de fluencia.
lo cual significa que la separación mínima para el área mínima de corte que estoy colocando es el área de corte por el esfuerzo de fluencia de la tensión dividido sobre 0.062 por la raíz de F' sub C por B, y esta fórmula está en el sistema internacional, lo cual significa que los esfuerzos los introducimos en megapascales y las dimensiones las introducimos en milímetros. También hay unos requisitos por diseño sísmico que define el código. Y cuando nosotros diseñamos por requisitos de diseño sísmico, podemos tener categorizadas 3 capacidades de disipación de energía. La primera es una capacidad de disipación de energía mínima. Esos requisitos de capacidad de disipación de energía mínima se utilizan cuando la zona de amenaza sísmica es baja. Una capacidad de disipación de energía moderada que se utiliza cuando la zona de amenaza sísmica es intermedia o alta, y una capacidad de disipación de energía especial que solamente son requisitos para capacidad de disipación zona de amenaza sísmica alta. Entonces, de acuerdo a la capacidad de disipación de energía, la norma nos define unos criterios para el diseño acortante. Esos requisitos de diseño acortante para requisitos sísmicos, o todos los requisitos de diseño sísmico, están definidos en el título C21 de la NSR 10. Entonces, por ejemplo, si la capacidad de disipación de energía es mínima, nos dice la norma que no hay requisitos especiales para el diseño acortante. Pero si la capacidad de disipación de energía es moderada, entonces deben colocarse estribos cerrados de confinamientos en ambos extremos del elemento, al menos que el diámetro número 3 hasta el diámetro de 10 milímetros en longitudes iguales a 2 veces h, medidos desde la cara del elemento, y el primer estribo de confinamiento debe colocarse a 50 centímetros de la cara del apoyo. Si la capacidad de disipación de energía es especial, entonces los estribos se colocan a una longitud igual a 2h, medidas de la cara del apoyo, en las longitudes iguales a 2h, ambos lados de una sección en donde puede ocurrir fluencia del acero. Y acá dice que el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no menos de 50 milímetros, y el espaciamiento en esa zona de confinamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor valor de d cuarto, 6 veces del diámetro de la barra longitudinal más grande, o 150 milímetros. Todos esos requisitos de diseño los vamos a aplicar en el diseño acortante de la viga que se propone acá. Entonces, en esta viga que se propone acá, nosotros tenemos una carga última de 38.592 kilonewtons sobre metros. Es decir, ¿de dónde sale esta carga? Esta carga sale que nosotros calculemos las cargas muertas que actúan en la losa de entrepiso, la carga de la loseta superior, de las viguetas, de los acabados de pisos, de muros no estructurales o divisorios, toda carga que sea permanente en la placa de entrepiso. Entonces ahí tendremos una carga muerta por unidad de área. De acuerdo al uso tendremos una carga viva por unidad de área, y hacemos la transferencia de las cargas de servicio a la viga que está soportando la losa de entrepiso, y mayoramos esas cargas gravitacionales, 1,2 de carga muerta más 1,6 de carga viva. Ese procedimiento que ya hemos explicado, y vamos a suponer ahora que esta viga tiene una carga última ya mayorada de 38.592 kilonewtons sobre metros. ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a diseñar una viga simplemente apoyada acortante.
Su diseño a flexión para momento positivo se muestra en el esquema de sujeción transversal. Al estar colocado el acero en dos líneas, su profundidad efectiva es de 0.41 metros. La carga última mayorada que actúa en la viga es de 38,592 kN. La resistencia a la compresión del concreto es de 21,1 megapascales y el esfuerzo de fluencia al corte es de 240 megapascales. Vamos acá a considerar los criterios como si fuese una zona de amenaza sísmica alta. Entonces tendremos que tener presente los requisitos de diseño para capacidad de disipación de energía especial. Entonces de esto lo primero que tendremos que hacer nosotros es el diagrama de cortante. Voy a omitir el diseño a flexión. Voy a omitir el diseño a flexión porque ya explicamos cómo hacerlo. Entonces vamos a suponer que esa sección transversal tiene dos líneas de acero y que la profundidad efectiva es de 0.41. Y lo que vamos a hacer es que vamos a construir ese diagrama de cortante. Vamos a tomar los valores del cortante último y vamos a calcular la distribución de los estribos. ¿Cómo nos quedarán estos estribos espaciados aquí en la zona donde requiere? Luego viene una zona de estribos mínimos y luego vendrá una zona donde no se requieren estribos para los dos diagramas de cortante. Diagrama de cortante al principio y al final, o sea, nosotros en esta viga simplemente apoyada vamos a tener un diagrama de cortante de esta forma, que va a ser algo así. Entonces ese diagrama de cortante tendremos que diseñar el acero para este diagrama de cortante y el acero para este diagrama de cortante. Como los aceros son simétricos, entonces simplemente calculamos la distribución de los aceros transversales al corte de este y esta distribución de acá va a ser igual porque los diagramas de cortante son iguales. Las fuerzas de corte son simétricas, pero eso lo revisamos la próxima clase, chicos.